Hola, muy buen día. Estamos de nuevo grabando un episodio más de Échate un café con Saip. El día de hoy estamos aquí Irving Arias y una servidora Sonia Luna y vamos a entrevistar a dos personas, a dos profesionistas que se enfocan en la psicología del deporte. Voy a presentarlos. Primero que nada tenemos a la licenciada, la maestra Yael Enid Rincón Campos. Ella es licenciada en psicología y tiene una maestría en psicología del deporte en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente trabaja como docente en el TEC Milenio y forma parte del staff de academias municipales de voleibol y básquetbol. Asimismo, también trabaja lo que es en la consulta privada. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Y por otro lado tenemos a distancia al licenciado Javier Adame. Él se encuentra actualmente en Zacatecas, así que aquí lo tenemos en línea. No lo van a ver en pantalla como tal, pero aquí lo tenemos a un ladito. Él también es licenciado en psicología de la Universidad de Fútbol de Pachuca y también cuenta con una maestría en psicología del deporte también de la Autónoma de Nuevo León. Él actualmente, repito, está en Zacatecas y es catedrático en un centro universitario en Puebla. Así que pues bienvenido, Javier. Gracias. Buenas tardes. Perfecto. Bueno, pues como explicamos un poquito, los dos invitados del día de hoy son psicólogos del deporte, así que el tema que vamos a estar abordando es la ansiedad en deportistas y tal vez con alguna inclinación de los Juegos Olímpicos, que es lo que está pasando hoy en día. Creo que es un tema que se presta mucho, ¿no? Porque se piensa que luego el hacer deporte es como la antítesis de estar estresado, de estar triste, porque ¿quién hace deporte llorando, no? ¿Quién hace deporte preocupado? Pero realmente son emociones que se sienten antes, durante y después de hacer deporte, ¿no? Entonces creo que es un tema que pues va a develar muchos mitos, que va a develar muchas cosas que va a ser importante ponerlas en la mesa y diferenciarlas de lo que realmente significa hacer deporte, ¿no? Entonces, pues empezamos con las primeras preguntas. Sí, yo creo que vamos a empezar con una pregunta pues muy general acerca de, si nos pueden explicar un poquito qué significa o a qué se dedica un psicólogo del deporte, ¿no? ¿Qué es lo que hace hoy en día? Pues bueno, en sí la psicología del deporte es igual, estudia las conductas, pensamientos, sentimientos de una persona, pero en el ámbito deportivo. Sí, entonces aplica lo que es la psicología general en un ámbito específico, aquí abarcando la actividad física y el deporte en sí. Y pues bueno, ¿qué hace un psicólogo del deporte? Algo que a mí me enamoró de esta carrera es que no solamente tenemos la oportunidad de estar dentro de un consultorio, sino podemos estar en el hábitat de un deportista. Vaya, estamos en la alberca, en el gimnasio, ahí en el tatami, incluso con el sudor, el calorón. El poder estar ahí donde está el deportista, o sea, donde él vive esas emociones, le pasan esos pensamientos, donde tiene esas conductas aversivas y nosotros poder observarlo y apoyarlo en el momento, incluso ya en competencia, fue lo que a mí me enamoró y eso es parte del rol principal que ejerce el psicólogo del deporte. Aparte de que somos parte de un equipo multidisciplinario, trabajamos a la par con un nutriólogo, con un fisioterapeuta, con un preparador físico, con un médico del deporte y con los 1, 2, 3, 5 entrenadores que tenga el equipo deportivo. Wow. Qué padre, ¿no? me vi. Lo sentí. Te invito, sí, ven. Me encantó. Vamos. Es que se sale luego del tema común del psicólogo, ¿no? Que está arrecholado en su consultorio o en una clínica o así, ¿no? O sea, esto se ve como estar al lado del deportista, ¿no? O sea, en el campo de batalla. En su contexto, así tal cual, presente. Claro. Exacto. Ok. Bueno, pues entrando un poquito más a las preguntas, una de las preguntas muy solicitadas es ¿cómo podemos detectar la ansiedad en un deportista? No sé quién de los dos quiera contestarnos primero. Primero ya es, adelante. Ok. Gracias Javi. Pues bueno, de iniciativa, como ustedes lo saben, psicólogos, también nosotros evaluamos al deportista a través de instrumentos o incluso ya de forma psicofisiológica, o sea, ya con aparatos. Al deportista lo podemos evaluar en esta situación de ansiedad
antes, durante y después de una competencia o incluso entrenamientos, porque el mismo entrenamiento puede ocasionar que esta ansiedad o niveles de ansiedad disminuyan, se eleven o estén en picos dependiendo de la situación que él traiga en su entorno. Y también en lo deportivo, pero de iniciativa nosotros tenemos cuestionarios validados, mexicanos y de otros países que aplicamos a esos deportistas o equipos deportivos para poder valorar a qué vamos, ¿no? O sea, qué niveles tiene ese equipo, qué niveles tiene el deportista, y en base a eso, obviamente complementando con entrevistas, observaciones en campos, allá en la competencia y en el entrenamiento, con mediciones psicofisiológicas y saber, bueno, en realidad sí, todos estos indicadores me dicen que el deportista está presentando niveles altos, niveles medios o niveles muy bajos de ansiedad. Sí. Ok. Vale, porque luego se tiene como la hipótesis de que el psicólogo a lo mejor vaya a echar porras, de que muy bien, tú puedes, Aparte, eres el aparte. mejor, pero pues viene detrás toda esta parte, ¿no? La evaluación, el antes, durante, después, incluso en un entrenamiento, yo creo que es algo muy, muy importante de estar como, en su campo, de estar trabajando y hacer la parte profesional como tal. Javier, ¿nos cuentas algo de esto? Muy bien lo que comenta Yael. Obviamente son pruebas, test de campo, el mismo atleta comunicarte, estarse en el pie, como dice, a pie con el atleta en el acompañamiento. Y lo primero que tenemos como instrumento los psicólogos y las personas es la observación, el estar ahí, el ver las conductas, el ver qué es lo que hace el comportamiento del atleta y el entrenador, es lo que nos da el saber cómo está y más que nada el saber conocer a nuestro atleta. Ok, entonces Claro. también toman en cuenta lo que es el entrenador, o sea, también el vínculo que hay entre el atleta y el entrenador. Así es. Ya. Oye, tengo una pregunta e hilándolo con el tema que hablamos la vez pasada, de que luego quizá el mismo entorno de entrenamiento es lo, como decías tú, ¿no? Lo que provoca la ansiedad, la molestia, la inconformidad. Por ejemplo, luego hay, no sé, entrenadores o gente mismo del equipo que la manera de entrenar a sus elementos es diciéndoles cosas, siendo a veces como agresivos, como esa es la técnica que siempre se usó, ¿no? Se usa mucho quizá porque no estoy muy familiarizado, pero se ve mucho comercialmente en el fútbol americano, ¿no? Y que les dicen de palabras y órale y tal. ¿Cómo se puede leer esto? ¿Cómo se puede entender este tipo de entrenamiento? ¿Y se vale, no se vale? ¿Qué opinión tienen Desde su ambos punto. desde su punto de vista? Pues más allá incluso de nuestro punto de vista es algo que ya está muchísimo estudiado a nivel científico, porque el entrenador es un agente tanto de estresor como también inhibe el estrés, o sea, puede ser ambas, ¿no? Entonces aquí, siendo él el agente principal, por ejemplo, cuando está en una competencia, ahorita en Juegos Olímpicos, si yo tuviera un deportista de ellos, no puedo viajar con él, entonces es el entrenador quien está ahí para calmarlo o para activarlo, dependiendo de la situación. Entonces, ellos son esos agentes primordiales y a través de ellos que se ha estudiado que ciertos estilos de entrenamiento, el generar ciertos climas, le llamamos climas de empowering, de bienestar, etcétera, que ellos generan lo podemos detectar a través de la percepción que tiene el deportista o el equipo en sí. Y eso también se evalúa a través de test y cuestionarios, como también en la cuestión verbal, o sea, el mismo deportista te lo dice, que incluso hay deportistas en base a su personalidad que les pueden ustedes escuchar, es que a mí me gusta que me grite, a mí me gusta que me diga porque, ajá, a mí me funciona, ok, pero le pones una prueba de personalidad y su personalidad es muy diferente a los que dicen, es que a mí no me gusta que me grite, a mí me estresa, me pone ansioso, me da miedo incluso su voz, estando en el mismo deporte e incluso en el mismo equipo. Entonces eso el entrenador lo debe incluso leer, o sea, mi deportista qué tipo de personalidad tiene y qué tipo de entrenamiento le puedo aplicar a esta persona y a este otro y en qué momentos. Claro. Sí, y es muy importante porque, no sé, Javier, por ejemplo, ¿tú qué opinas de las situaciones, por ejemplo, con los entrenadores que luego tratan a todos por igual, ¿no? O sea, como una cuestión de decir, bueno, es un equipo y todos se tienen que adaptar a cómo soy, a cómo es la cosa. Por ejemplo, ahí, ¿qué tipo de intervenciones o tú cómo sugerirías intervenir en ese tipo de entornos? Pues la escuela de los entrenadores es
de antaño y siempre se ha basado en experiencias. Y así es como yo soy así y no voy a cambiar. Y el entrenador es el único que no cambia. El atleta se tiene que adaptar. Ahora que tiene más herramientas, que tiene una parte de un staff, médico, psicólogo, terapista, que le da muchas más herramientas, se puede dividir como en dos. La psicología del deporte como tal, te puedo dar técnicas, te puedo dar estrategias, te puedo dar todo, y la psicología del atleta, cómo es su personalidad, cómo es su temperamento, cómo es su comportamiento, cómo es su pensamiento, cómo es su estilo de afrontamiento a cada situación. Tú le das esa información al entrenador y con esa información él ya sabe cómo explotar su talento, explotar su máximo potencial. Porque como dice ella, no es lo mismo que a una persona tímida le grites y a una persona extrovertida o que eufórica le grites y te dé el mismo resultado. Aquí va a variar mucho del estilo del entrenador y el estilo del atleta, o la personalidad, el carácter. Ok, fíjate que de aquí me surge una duda para igual y aclararla. Esta parte de si el deporte genera ansiedad y ver si realmente es el deporte tal cual que genera ansiedad, es el entrenador que genera ansiedad, entonces es más sano cambiar de entrenador, es más sano cambiar de deporte, porque a veces, ¿y sabes qué? Es que es un deporte que me inculcaron desde niño, pero luego yo me di cuenta de joven que no me gusta. Pero entonces como ya tengo tanta trayectoria, ahora voy a continuar con eso. O sea, ¿qué pasa en esta cuestión de si realmente el deporte como tal genera o son los factores externos que generan o no sé quién? O los resultados. Bueno, pues yo creo que un conjunto de todo, ¿no? De si soy ¿Qué bueno. opinan los expertos? A ver. Así es, pues el deporte en sí, y algo que es bueno incluso aclarar ahorita, que el deporte es muy diferente a la actividad física. O sea, el deporte ya es algo regulado, federado, hay un conjunto de personas, organizaciones que se encargan de mantener que el deporte se lleve a cabo tal cual, o sea, con reglas, normas, puntajes, rankings, etcétera. Entonces, ese factor, o sea, como ya es algo muy organizado, puede llegar a generar ese cierta ansiedad, porque ya en estudios científicos se ha comprobado que hay una relación muy estrecha. ¿Sí? A mayor competitividad, mayor nivel de ansiedad. Entonces ahí en ese aspecto podemos decir que el deporte sí puede ocasionar ansiedad por sí mismo, por el hecho de que es competitivo, y la actividad física no. O sea, podríamos decir ahorita incluso, ¿saben qué? Vamos a hacer sentadillas, vamos a hacer unos burpees o algo. Eso es actividad física, y si yo les digo, bueno, el que termine primero va a ganar las galletas que están allá. Entonces ya es algo competitivo y le vamos a echar más ganas y les va a generar estrés a alguno de ustedes. Entonces a ellos igual, o sea, están en un ambiente que por sí solo genera estrés y ansiedad. Entonces aquí depende, como dijo Javi, de la forma de afrontamiento de que cada deportista tenga para poder sobrellevar a esas situaciones que en sí el deporte tiene. Claro, y creo que también es importante mencionar que a veces el deporte también implica mucho la elección del deporte, ¿no? Porque no es lo mismo hacer un deporte de box que hacer un deporte, no sé, como ahora que está de moda el tiro con arco, ¿no? Donde el rival eres tú mismo, ¿no? O sea, no depende de nadie que la flecha caiga donde tiene que caer. Pero si te enfrentas en un box o en un partido de fútbol donde juegas con otros 10, 11 y luego empieza la cuestión de la camaradería y todo esto, o sea, creo que también tiene mucho que ver la elección del deporte, ¿no? Porque en todo esto también luego empieza las críticas entre los compañeros, las comparaciones, o sea, todo este ambiente predeportivo que también luego afecta en la estabilidad emocional del deportista como tal, ¿no? Entonces, creo que hay muchos factores que influyen desde el deporte que elegimos hasta con quién lo practicamos y los resultados y etcétera, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que considerar aquí. Sí, que hay que tomar en cuenta. Javier, no sé qué opinas acerca de esto. ¿Algún factor extra que quieras incluir en la lista? Desde punto de partida, el deporte de alto rendimiento, el deporte profesional, ya tomado como un trabajo, como un estilo de vida, como una forma de vida, no es a veces lo más sano que se diga para una persona, porque durante el transcurso del deporte de alto rendimiento va a haber lesiones, va a haber fatiga, va a haber choques, va a haber momentos de que quiere abortar el deporte, va a haber crisis emocionales, va a haber crisis corporales de todo tipo. Y es que el deporte como tal de alto rendimiento o profesional a veces no es lo más sano. Lo vemos en Juegos Olímpicos, que llevan años preparándose
y al momento que ven caer toda su preparación de 20 años en una carrera de 10 segundos, se desmoronan, se caen, hay estrés, hay ansiedad y empiezan a ver, ¿y si fallo? ¿Y si no soy lo suficiente? ¿Y si no empiezo? Y eso te come, porque estás dando todo lo que significa para ti toda una vida, toda una preparación. No es, como lo dijo Yael, una actividad física que te divierte, que es recreativa, que es lúdica. Esto es totalmente tomar un resultado, tomar una meta, un objetivo. Entonces lo más recomendable, si no es tan sano como enfocarse completamente en la parte de vivir para el deporte, ¿qué sería la recomendación? O sea, ¿qué sería lo sano entonces para una persona que está en un deporte de alto rendimiento? Aquí, por ejemplo, partiendo un poco de lo que comentaban hace rato de la elección del deporte, algo que ha estado surgiendo últimamente a través también de estudios es que se hace un perfil de la persona para saber en esas cualidades cuál deporte podría ser el más apto. Incluso ya estando el deportista en el equipo, se le hace ese perfil psicológico y vemos si es apto para ese deporte, por ejemplo los de combate con los que son artísticos. O sea, ahí hay diferentes tipos de deportes y en base a ello podemos elegir, en base a mi personalidad, cuál podría ser el mejor. Y también, por ejemplo, lo que comentabas, bueno, si me gusta estar en equipo o si prefiero ser solitario o que el resultado depende de mí, ¿no? Entonces ahí eso es interesante, que va evolucionando, y el día de mañana, incluso aquí en Monterrey se ha llegado a hacer como camping, en el que llevan a los niños, prueban de todos los deportes y van checando las habilidades que tienen ellos para poder, a través de ahí, el papá o la mamá tomar una decisión. Mira, tiene un perfil para este deporte, porque aquí hay algo muy interesante que hay que agregar, los aspectos físicos, incluso también de genética. Eso ¿a qué me lleva? ¿Cuáles de esos yo los podría explotar? Por ejemplo, ahí tenemos a un Usain Bolt, ¿no? O sea, toda esa genética que traía les pasaba por encima a todos los demás que estaban a un lado, y así pudieran prepararse 3 veces mejor que él, ¿no? Porque traía un extra, la genética. Entonces, si nosotros detectamos que a lo mejor alguno de nosotros trae una genética que puede llevarlo al estrellato en alguno de esos deportes, pues es explotarlo. Pero algo que se ha estado también inculcando mucho y que también trabajamos nosotros es el plan de vida. Un deportista no solo puede o debería de ser deportista, sino también tener una profesión en la cual él pueda desenvolverse el día de mañana que decida, me voy a retirar. Sí, que es un proceso que también muy doloroso que nosotros llevamos en acompañamiento a esos deportistas. Pero también, bueno, en un futuro, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres seguir dentro del deporte como entrenador, como preparador físico, como directivo, como un patrocinador, etcétera, o incluso crear tu propio club, tu propia academia, o algo muy diferente? Tenemos muchos, actualmente se menciona en los Juegos Olímpicos, deportistas olímpicos con doctorados, con maestrías en ciertas áreas que nada que ver con el deporte, y eso es de aplaudirse, porque llevar una carrera, o sea, una profesión a la par de otra profesión que es la deportiva, te da esa opción. Si el día de mañana o me lesiono o decido retirarme por mi edad o por situaciones económicas o culturales de mi deporte, tengo esta opción de seguir la preparación profesional que yo tuve. Entonces, estamos tratando de darles ese plan B también. Y muchos, incluso aquí en los deportes de fútbol de nuestra ciudad, se está generando eso en las universidades, que ellos, a la par de estar en los equipos de fútbol, se están preparando técnicamente con licenciaturas, maestrías, para que cuando termine sus contratos ahora sí que su vigencia biológica dentro del deporte, ya saben que tienen otra opción para trabajar. Claro, creo que es digo, ahorita que lo mencionabas, y también Javier, es como una elección de carrera, ¿no? O sea, donde no nada más te tienes que gustar, sino que tienes que ser apto, tener aptitudes, habilidades, cierto conocimiento. O sea, no es nada más, quiero hacer taekwondo, ¿no? Y pues dale, ¿no? O sea, a lo mejor sí lo puedes hacer, pero quizá no vas a destacar, quizá vas a batallar por X o Y factor. O sea, y te puedes frustrar más de lo que iniciaste como algo de gusto, exacto, un hobby. Digo, está genial lo de la parte que dices, que a veces hay un camping, porque normalmente nos toca en consulta de que, bueno, vamos a intentar una clase extracurricular, lo intentamos, no sé, incluso ver cuánto tiempo podemos intentarlo acá, a veces sin tener tanta
teoría o tanta información del psicólogo, la psicología del deporte, yo no sé, yo digo, un mes, inténtalo un mes, y si ves que no, hacemos un cambio, porque a veces quieren ir 2 clases y luego cambiar. Bueno, vamos a intentarlo un mes, pero no sé si incluso esta recomendación que yo he dado es la correcta o no correcta de, bueno, ¿sabes qué? Ahora Sonia, no. Ahora diles que 2 meses, ahora diles que 3, o que busquen un camping para ver opciones. Eso me gustó, hasta quisiera ir yo o que para busquen ver. un psicólogo del deporte, para que los pueda orientar. Me parece, bueno, Porque ahí, por ejemplo, se perfecto. inicia desde la parte formativa hasta ya la parte práctica. O sea, leo, me informo qué hace ese deporte y ahora sí voy a la práctica. Tengo esa aptitud física, esa aptitud psicológica, me aviento a hacerlo, lo practico, sé a qué me enfrento y ahora sí decido. ¿Me quedo? ¿No me quedo? Claro. Me gusta. Javier, me gustaría preguntarte, y para que nos comentes un poco, por otro lado, ¿tú bajo qué condiciones o bajo qué situaciones tú recomendarías como suspender una actividad deportiva? ¿Bajo qué situaciones emocionales, personales, familiares, que tú dices, ¿sabes qué? Lo mejor, si bien lo mejor es el deporte, ¿cuándo dices, ¿sabes qué? Lo mejor es ahorita que no hagas deporte. Nosotros como psicólogos del deporte tenemos que también tener un límite, saber hasta dónde llegan nuestras áreas de trabajo. Siempre tenemos que tener nosotros de la mano un trabajo de un psicólogo clínico y a especialistas que son de profesionales de áreas. Se puede decir un médico o un psiquiatra, donde nosotros podemos observar ciertos tipos de conductas o anomalías, distorsiones que tiene el atleta y nosotros tenemos que canalizarlos. Si nosotros llegamos a observar algo así, siempre es recomendable, muy recomendable dirigirlo a la persona indicada con un profesional. Si él está teniendo problemas familiares y sabe que él no puede comentarlo con el médico, con el entrenador o con sus mismos papás, podemos manejarlo nosotros como parte personal o deportiva o mandarlo con un psicólogo clínico para que mejore su parte personal, su área personal. Hay que ver hasta dónde nosotros tenemos el área donde podemos llegar, porque también se confunde a veces que el psicólogo del deporte puede trabajar lo clínico a la par de lo deportivo y es una parte muy, muy extensa que no se puede trabajar tanto con todos los deportistas o no se da, donde la parte personal no se puede tocar en el área de deportiva o la parte deportiva no se puede tocar en el área personal. Porque si llegas a tocarlo, llegas a abrir muchas áreas que no te da para trabajar durante un cierto tiempo que tienes con el atleta. Y aquí es, si el atleta no está bien su salud mental, primero tenemos que darla como prioridad. Si no está bien, primero tenemos que mandarlo con un profesional, después que ya se ha tratado, que se ha visto o que nosotros lo podamos tratar, ahora sí podemos seguir adelante. Y nosotros como profesionales tenemos que darle la pauta o tenemos que frenarle al entrenador y decirle, ¿sabes qué? No se puede. Que ya me han tocado varias en ocasiones en edades tempranas y edades de desarrollo donde sí le tengo que yo parar al entrenador o al atleta y decir basta, tenemos que ir con un profesional para que te evalúen, que estés bien y lo principal, que esté bien tu salud mental y tu salud emocional. Ok, como esta parte de hacer como una pausa, como mencionas, Javier, canalizarlo y ahora sí después de eso ver si va a regresar o si ya se va a suspender inclusive ese deporte para la persona. Tenemos que tener mucho cuidado aquí. Por ejemplo, mencionamos ahorita que está de moda y que ya él y yo nos especializamos casi en tiro con arco. Si estamos viendo que atletas están en manejo de armas, que yo soy especialista en tiro deportivo, tienen contacto con armas, tienen contacto con personas y no están bien o establemente, no podemos nosotros darle la facilidad de arriesgar a su propia integridad como a la de los demás. Ok. Wow. Sí, qué importante, ¿no? O sea, fíjate, es un factor que no lo había considerado, ¿no? Porque es cierto, o sea, manejan armas o un boxeador sabe pelear, sabe golpear, un taekwondoín, alguien de judo, o sea, realmente son habilidades que desarrolla la persona, pero que volteando la moneda se pueden volver incluso peligrosas para sí mismos o para terceros, ¿no? O sea, también hay cosas importantes que considerar antes de el resultado físico, ¿no? Como tal del deporte, ¿no? Wow, qué interesante. Y por otro lado, si volteáramos la moneda en cuestión de lo que comentaba al inicio, si el deporte ocasionaba ansiedad, lo opuesto, ¿no? Si el deporte, como decía Irving al inicio, ayuda a la ansiedad, porque pareciera que está vinculado
Si te sientes mal, haz deporte. No sé qué, haz deporte. Entonces realmente también la actividad física, o a lo mejor dividir, ¿sabes? Que una cosa es el deporte de alto rendimiento, otra cosa es la actividad física. ¿Cuál de las dos está más vinculada a aprender a procesar la ansiedad para que te ayude a, bueno, válgame la redundancia, procesarla para sobrellevarla, ¿no? O sea, que mejore mi calidad de vida. Sí, aquí va muy bien de la mano que hayas hecho eso, la separación de actividad física y deporte, porque incluso dentro del deporte tenemos varios niveles, o sea, el de formativo, como decía Javi, como el de alto rendimiento, como el amateur, entre otros. Entonces aquí la actividad física, incluso como psicólogos clínicos podemos recomendarlo. Oye, traes estos síntomas de ansiedad, practica actividad física, ve al gimnasio, sal a correr, toma más agua, etcétera. ¿Ayuda? Claro que se ayuda, porque está también científicamente comprobado que a mayor nivel de actividad moderada, actividad física, aumentan esa hormona de la adrenalina. Entonces, a ese aumenta también mi activación, y es por eso que yo me llego a sentir como que con ganas de hacer más cosas, ¿no? Entonces, eso genera como decimos, la hormona de la felicidad o esos síntomas de bienestar, y es por eso que me funciona. Entonces, si yo entro a un deporte en base a eso y eso después me genera ansiedad porque sé que quiero ganar, porque no me gusta perder, etcétera, ahí ya empiezas a entrar al mundo que te puede ocasionar ese nivel de ansiedad. Pero aquí es bueno también indicar que la ansiedad dentro del deporte nosotros no lo satanizamos. ¿Por qué? Porque por lo mismo que ese nivel de ansiedad genera a la par un nivel alto de activación, si nosotros le enseñamos al deportista a tener esas herramientas o estrategias de afrontamiento adecuadas, lo va a elevar en su nivel de ejecución y de desempeño deportivo. O sea, es aprovechar lo negativo que está sucediendo en cuanto al nivel de ansiedad. Entonces, eso está muy padre porque enseñas al deportista a afrontarlo y lo ayuda en lugar de perjudicarlo. Claro. Usar las fichas adecuadamente. Ajá. Muy interesante, me encanta. Y quiero traer a la mesa, ya para ir cerrando más o menos este tema, digo que me quedo con un montón de preguntas, pero... Nos faltan como 8 preguntas por hacer. Vamos a tener que... Pero fíjate, ahorita que decías, por ejemplo, esto de la ansiedad y satanizar y tal, me vino a la mente algo muy de moda también, que es la cuestión como del coaching, ¿no? Del coach motivacional, lo peligroso, lo difícil que puede ser, ¿no? Digo, no sé, Javier, si me quieres platicar algo de esto, digo, porque mi pregunta va enfocada a esto, ¿no? Porque he escuchado 1000 veces esto, ¿no? De, si tienes miedo, hazlo, y si tienes más miedo, hazlo con más fuerza, o sea, es peligroso realmente. O el no o pain, sea, no gain. Exacto, ¿no? O sea, si te línea. sientes mal, hazlo. Si te sientes triste, hazlo. Si te sientes con ansiedad, de todos modos, hazlo. Y vas a ver, o sea, creo que son frases muy comunes y muy peligrosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿te ha tocado algo de esto, Javier? ¿Qué opinas? ¿Qué nos pudieras decir, digo, para ir quitando estos mitos de coaching fácil y de frases a veces hasta muy baratas, ¿no? Sí. La verdad sí nos ha tocado algunas experiencias dentro de Nuevo León, como a mí acá en otros estados, que seguimos luchando contra eso, y nos llevamos la profesionalización. Siempre tiene que haber un profesional en cada área. Como dices, es muy peligroso porque si te dicen algo y tú crees en eso, esa persona no tiene la información, no tiene el conocimiento, no tiene el tacto, no tiene las herramientas para hacer un buen manejo. Y si se da un mal manejo en estas áreas, como te digo, como son el deporte, donde tienes el manejo de personas, tienes manejo de armas, tienes manejo de partes de ti mismo, de tu mente, de tu salud física y mental, sí es como de quién quieres que esté atrás de ti, una persona sin conocimiento, una persona que ya tiene experiencia, tiene un profesionalismo y es un especialista en lo que hace. Wow. Pues la verdad me quedo con muchas preguntas y también me gustaría pues ver esta parte para hacer quiero hacer como 5 preguntas para cerrar, pero el tiempo se nos va a ir. ¿Qué pasa como ejemplo de lo que hablábamos hace rato, Javier, que nos mencionabas, hasta qué punto decimos hasta aquí, o hasta qué punto no solamente el deporte como tal, sino ante una ¿cómo se llama? Un juego olímpico, ante una competencia? O sea, ¿cómo decir, el día me preparé tantos meses para una competencia, y cómo decir, hasta aquí, ya no puedo? O en este caso, irme a los Juegos Olímpicos, que fue el caso de la chica,
de Estados Unidos a la deportista que dijo, ya no quiero concursar. O sea, ¿qué opinan de esta situación? Pues es una situación muy, muy complicada porque ella trae toda una historia detrás que quiero imaginar que se estuvo tratando con profesionales, o sea, psiquiatras, psicólogos clínicos y no sé, incluso si un psicólogo deportivo. Entonces, al llevar este acompañamiento ideal, el hecho de que ella haya tomado una decisión, sabe que tomó una buena decisión. Si no fue así, si no se tuvo ese acompañamiento, entonces hay que ver qué hay detrás de todo ello, o sea, que provocó que tomara esa decisión tan drástica, pero tan dura incluso para ella misma, ¿sí? Pero no podemos tomarlo a la ligera del por qué, porque hay todo un historial detrás que ya se ha hecho público, claro, pero no podemos dar como que una opinión porque solamente ella sabe y sus profesionales qué hay de trasfondo. Si no nosotros podemos juzgar lo que se ve, sí. Y no es tan sencillo, ¿no? Exacto. Porque luego a nosotros desde el sillón comiendo una hamburguesa o desayunando... Sí, ¿verdad? Como el meme. Tuvo miedo, ¿no? O sea, no es tan sencillo, ¿no? Como el ser humano no es tan sencillo, no hay una respuesta correcta, como dices. Hay muchas respuestas que nos aproximan a la situación y que dicen... cuidado, ¿no? Hay algo más detrás de eso y que ver que es un ser humano quien está ahí compitiendo, ¿no? Y no imagino la situación por la que ella pasó para hacerse un lado, ¿no? Y por el bien de ella misma. Exacto, yo creo que es algo bien importante, esa protección que se hizo a su salud mental, a su integridad y como todos sabemos, lo tangible es lo que se ve, pero realmente el trasfondo es lo que se tiene que analizar y esperemos que su equipo le esté dando un seguimiento oportuno a eso. Así es. Bien. Pues, bueno. ¿Tú qué opinas? ¿Deberíamos hacer una segunda parte, no? Sí, la verdad tenemos muchas preguntas, nos encantaría tener una segunda parte de este tema. Nos gustaría muchísimo que si ustedes también les gusta mucho este tema o tienen más preguntas de las que ya nos han hecho y llegar a nosotros, si pueden comentar, por favor, en este episodio qué tipo de preguntas quieren y si están interesados en otro para poder programar otro episodio de esto, hacer una parte 2. Y pues bueno, también tenemos el famoso Yo Nunca Nunca, que es algo que hacemos aquí en la sección. Entonces, bueno, va a quien quiera contestarlo. El Yo Nunca Nunca, por ejemplo, he necesitado, o un familiar mío ha necesitado un psicólogo del deporte y lo he llevado, o ya no sé ni qué pregunta hacer de Yo Nunca Nunca, pero como esta parte de, bueno, Yo Nunca Nunca creí que un psicólogo del deporte tal vez pudiera ayudar a un familiar mío y ahora me doy cuenta que se ayudó, o algo que puedan comentar referente a con su experiencia personal, si les ha tocado algún caso de canalización con un psicólogo del deporte. En mi experiencia personal sí, por lo mismo de que se hizo como el boom de en la familia ser una psicóloga del deporte y empiezas a como llamar la atención de mira lo que hace, empiezan a acercarse y preguntar y pues como uno no lo puede atender, se canaliza y es bonito ver que, bueno, en base a algo que vieron, ellos decidieron acercarse a un área diferente a la que pudiera ayudarlos de mejor manera, en este caso en un deporte, bueno, en mi caso sí teniendo familiares deportistas. Ay, qué padre, sí. Qué padre. Javier. Sí, pues sí hemos tocado varias áreas, como dice Yael, de que en la misma familia o en los mismos amigos, los mismos compañeros, llegan a necesitar y nosotros tenemos que tener conocidos, contactos, amigos, siendo mismos psicólogos y los manejamos. De hecho, Pepe Sánchez, olímpico ahorita que va a tirar creo que mañana, es muy amigo mío, comencé como psicólogo de él y ahora soy muy amigo de él y pues ya también yo les tengo que dirigir a alguien porque ya no me toca trabajar con él. Ay, qué padre, qué interesante. Padrísimo, muchas gracias, Javier. Bueno, pues tenemos que cerrar este episodio. Vamos a dejar aquí las redes sociales de nuestros colegas para que puedan buscarlos también en sus páginas. Y pues bueno, ¿pueden decir sus redes sociales? Si tienen alguna red social para seguirlos. Sí, claro, en Facebook estoy como Yael Rincón, psicóloga deportiva, ahí pueden encontrar publicaciones. Ahorita lo estoy saturando de cosas de Juegos Olímpicos, entonces si les interesa ahí pueden verlos. Y pues también en Instagram como Yael Rincón MPD. Perfecto. Y pues bueno, ya también Javier ahorita nos va a decir las suyas. Y bueno, digo también las de nosotros, ¿no? Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook como Centro Psicológico Integral SAIP. En Instagram estamos como Centro Psicológico SAIP.
en Spotify y en YouTube. Recuerden que pueden encontrar este podcast en Spotify como Échate un café con Saip y en YouTube como Centro Psicológico Saip. Recuerden suscribirse a la página para que les lleguen las notificaciones de todos los martes que estamos subiendo un podcast diferente. Y pues bueno, vamos a entregarte un pequeño detalle. Tenemos Muchísimas unas gracias. tacitas que damos de regalo a nuestros invitados. Perfecto, mira. A mí que me encanta el café. Ay, no, excelente. Sí. Aquí para la platicadita. Y pues ya veremos cómo se la hacemos llegar a Javier. Y aquí tenemos tu taza para que puedas tomarte un café y te acuerdes que estuviste con nosotros. Muchísimas gracias. Incluso ya tenerlos de referencia también para canalizar a deportistas con ustedes para que tengamos esa comunicación tanto clínica como ya especializada para poder apoyar a estos deportistas que afortunadamente cada vez salen más, que quieren atenderse de esta forma y que pues nosotros podamos ayudarlos a mejorar esta calidad de vida. Y viceversa, ¿no? Tenerte acá también en la lista de Muchísimas para canalizar gracias. y Claro qué que padre sí. porque hay muchas cosas Ir que, ampliando. que incluso yo no sabía, bueno, Claro. y yo creo que acá el público tampoco, entonces la intención es, nos encantaría tenerte por acá en otra ocasión, tener más preguntas, hacer más cosas. Acá con Javier creo que tenemos un poquito de fallas técnicas, pero bueno, también le agradecemos muchísimo que haya estado acá con nosotros, también vamos a poner sus redes sociales acá, y pues bueno, pues ¿qué creen? Se nos acabó el café. Se nos ha terminado, me queda súper Y sí. poquito, pero se nos acabó el café. Sí, Muchas gracias. muchas gracias, muy interesante la plática y pues esperamos verlos pronto de nuevo a ti y a Javier por acá. Quedan muchas dudas, muchas preguntas, muchos temas, ahorita que están de moda los olímpicos, pero ya sabes que Nuevo León es tierra de fútbol y Exacto. entonces hay Eso es lo bonito. mucha tela donde cortar, ¿no? Entonces, pues gracias y encantados de tenerlos aquí. Muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, La disfruté muchísimo. Ay, qué padre. Gracias, nos vemos la siguiente.